Hi, welcome to MedTalk by Medical Tourism. Join me as I talk to patients who have used our website to get in touch with doctors. We will hear about their procedures, their experience, and a couple of tips they offer us about medical tourism. Let us begin. Buen día, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podría decir su nombre y qué procedimiento le hicieron, por favor, y contar un poco de su historia? Claro que sí, pues mira, mi nombre es María Elena Rodríguez, tengo 58 años y fui candidata por el doctor Pablo García Zárate a lo que fueron 2 prótesis de rodilla. El dolor pues ya era súper intenso. Yo había ido con él porque tiene un aparato muy bueno de láser, pero pues ya revisando todo, me dice que no, que ya era candidata a prótesis. Para esto no te hago cuento muy largo, fueron 8 años de sufrimiento, porque entre algunos médicos me decían que por mi edad, porque en ese entonces yo tenía 50 años, me decían que no era candidata. Y yo, pero oiga, me duele, o sea, ya, no sé si has escuchado una palabra que se llama que los pies se hacen como charritos, o sea, mis pies ya estaban como doblados, ¿ves? Y lo que pasa es que ya no engranaban las piezas, ya no tenía colchoncito ni nada, ese era el problema. Así lo entendí yo, ya con términos médicos, pues el doctor ya me lo explicó de otra manera, pero sí fui candidata a cirugía. Pues con mi, te digo, 8 años donde me tuvieron que poner muchas inyecciones, que para el dolor, eso era cada 15 días o cada semana, hasta que pues lo conocí. Yo te digo que por lo del láser, porque salió también en internet, lo estábamos buscando, y una de mis hermanas me dice, mira, hay un buen médico aquí en Jalisco, o sea, te puedes revisar, y ahí voy. Sí, pero ya cuando fui ya no había la oportunidad de mis rodillas. Decirles que es un médico excelente, no me duelen ya las rodillas. Ya hago ejercicio. Sinceramente yo andaba en silla de ruedas. Wow. Me acuerdo que fue un 8 de diciembre, cuando del 22 que me operó la derecha. Y lo más maravilloso de él fue su honestidad. En verdad lo agradezco tanto. Me fue muy sincero, muy sincero. Él me dijo, ¿sabes qué? Porque soy maestra nena, me dice, esto ya está muy fuerte. No le digo yo que el procedimiento que le voy a hacer es muy chiquito, es algo muy delicado. Y le dije, adelante. O sea, bueno, no le dije en ese momento, porque sabes que Claro. me la pensé, porque mucha gente me decía, es que no quedas bien, y es que eso, o sea, todo eso, ¿no? Pero al conocer al doctor, así fue como una esperanza, una lucecita, le digo yo, en el universo, porque me dice, te voy a poner unas buenas, o sea, te hace la explicación de todo. Tiene ahí ya ves que los médicos tienen sus equipos para enseñarte, ¿no? Que la rodilla, que Claro. esto, y que va a encajar así. Bueno, me quería enseñar fotos, yo le digo, no, ya me da miedo el ver tantas. Y el día, un día, unos 3 días antes me caí, tengo un jardincito y me resbaló con el agua también y se me zafó la cadera, fíjate allá lo mal que andaba. Entonces me la acomodé y ese mismo día le hablé al doctor. Le digo, doctor, necesito que el lunes por favor me opere. Pues yo como pude me arreglé, pero al siguiente día le hablé, ¿sabe qué, doctor? Por favor opéreme. Pues bien lindo, luego nada más me dijo, espéreme que me traigan la prótesis, porque son prótesis especiales. Lo bonito de esto fue que la historia que contaba es de que esas piezas son especiales porque las hizo un ortopedista, su suegro, o sea, no sé cómo le dicen, el dueño de esa empresota, y le dijo, pues ayuda a mi esposa, ayuda a tu esposa, a mi hija, y haz las prótesis, y las hizo. Ya me puedo hincar. ¿Cuánto tiempo se tardó la prótesis la prótesis, llegar? No, como unos 2 días. Fue rapidísimo. O sea que estuvo rápido. No, es que yo ya te puedo decir que de un miércoles al viernes o sábado ya me estaban operando. Y el doctor me dijo, así, increíble, mire, ya cuando ya la ponga y todo, a las horas voy a venir aquí a la visita de consulta, aquí al hospital, y me va a dar sus primeros pasitos. Entonces tú te imaginas cómo te quedas, ¿no? O sea, si te están diciendo... ¿Cuánto duró en silla de ruedas? En silla de ruedas. ¿O estaba intermitente entre sillas y caminando o mal caminando?
mal caminaba, pero me cansaba mucho y eso ya estaba impactando mucho en lo que es mi cadera, toda la columna, ya eran dolores muy intensos. Y yo creo que duré unos 3 meses en silla de ruedas, te digo, porque llevaba a mi nieto a la juguetería y ya iba en silla de ruedas, al súper, así. No podía ya caminar, te lo juro, ya eran unos dolores, bueno, que aún en reposo, con medicamentos fuertes, ya no me hacía. Entonces dije, no hay otra opción, me voy a aventar. Pero te digo que lo padre de todo esto fue que ya cuando conozco al doctor, me dice, y al siguiente día ya va a caminar. O sea, me va a operar y me va a levantar y voy a caminar. O sea, tú como que, y ya no me va a doler. O sea, él también, ¿no? Me dice, no, sí, al primer día, ándale que llega al hospital, sí, al siguiente día de la cirugía, pues que me levanta a caminar, que doy mis primeros pasitos. No, fue así increíble, increíble. Y yo, wow, o sea, me cuidé tanto, puse música, o sea, yo ya me sentía súper feliz porque la verdad sí te quita la calidad de vida, para todos es bien importante, eso sí, no lo dejen pasar, la salud ante todo, uno se puede morir con los dineros y todo, pero la salud con nada la recuperas. Necesitas un buen especialista. Es que creo que llega un punto en el que cuando lamentablemente está con ese dolor o pues es un dolor constante, ¿no? O sea, está en un estado constante de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desolación, que yo creo que ahí le admiro que haya tenido la fortaleza de decir ya y hacer algo al respecto, porque lamentablemente muchas personas están en esa condición y ya lo ven como una forma de vivir. Ya dicen, ya se acostumbran y se acostumbran a estar viviendo de esa manera, con dolor, con pastillas, con incomodidad. Ya se acostumbraron, se resignaron. Y afortunadamente usted tuvo esa caída que la despertó y dijo, no. Y se animó a hacerlo. Y ahorita pues la veo muy contenta, muy bien. Sí, mis niños, mis nietos, acabamos en ese entonces, mi nieto nació el 20 de octubre del 22, entonces no lo podía ni abrazar, porque pues el peso no me ganaba en la rodilla. No fue, incluso luego quiero escribir un libro, porque pensamos que no nos va a pasar nada en esta vida. Como estamos sanos, tomamos la pastilla, se me quita el dolor, pues qué a gusto, ¿no? No es así. Eso no es la vida. La vida es vivir con las menos medicinas que puedas y sentirte sobre todo bien feliz, contenta. Y sobre todo que te asustan. No va a servir y que si después no funciona, bueno, ni modo. Y el día 30 de enero de este año me operé la otra, o sea, al mes. Pero yo te puedo decir que a los 3 días ya estaba yo caminando de la izquierda. Todavía traía la otra medio mal, ¿no? O sea, pero ya estaba con más movimiento. Sí, empecé con la derecha, la izquierda pues todavía apenas le iban a hacer la operación el día 30 de enero del 23, pero yo ya andaba bien, o sea, todo súper bien, muy padre. A la semana te digo que ya caminaba así me dijo de un terapeuta, pero ¿sabes qué? Lo que sí les recomiendo también, si se quieren operar, es que le digan al doctor que les dé láser, porque el láser, yo vi cómo es como un triángulo que entra a capas muy profundas de la piel, entonces mi recuperación fue mucho más rápida de lo que yo esperaba. Te digo, a los 3 días yo ya andaba con el bastón, que a la semana ya casi, o sea, súper rápido, al mes yo ya caminaba como si nada. Extraordinario, en verdad, porque esto impacta, ¿eh? Llegas a tu casa y pues tus seres queridos, mis hijos, todos, muy bonita la recámara y lo que tú quieras, pero pues ver una silla de ruedas que ya habías usado, y el bastón y que la andadera, todo eso pues yo no lo sabía manejar, tuve que contratar a una terapeuta para poder salir adelante, porque si te entras en crisis, porque dices sí, y bueno, sabes, una de las palabras que yo decía, yo no estoy enferma, yo estoy en recuperación. Claro, muy buena actitud. Y oía música padrísima, o sea, música que te levantaba los hairs, todo, y ya cuando una vez que me trajeron a mi nieto, que ya lo pude abrazar, sentadita, por supuesto, pero que me paro y lo acuno un ratito, fue una cosa súper extraordinaria. Ahora ya lo correteo.
Ya los de corretear porque es muy largo. ¿Cuánto tiempo de entre cirugías fue? Un mes. Bueno, mira, fue el 8 de diciembre del 22 y el día 30 ya estaba en cirugía para la segunda. Y el tiempo de recuperación, en verdad, te lo juro, si te puedo decir yo, unos 15 días fue lo que duró para yo ya poder empezar todo. O sea, yo ya caminaba. Digo, aunque sea con el bastón, ya daba mis pasitos. Te vuelves a enseñar a caminar un poquito, porque sí es, como me dijo el doctor, es traumática esa operación. Sí, imagínate, sacarte, como decía él, pues la rodilla, ponerte ahora sí que la biónica. Entonces, sí, y te digo, me dijo una cosa muy bonita también que les quiero platicar a todos, fue de que esa vez ya para la consulta y arreglar todo de la operación, mi esposo también es médico y son muy duros entre ellos. Y le dice, doctor García, dice, a ver, esta prótesis, con toda honestidad, ¿se la pondré a su mamá? Y dijo el doctor, sí, con toda la confianza. Entonces, no olvídate. Y ya después de que salí de las prótesis y esto, pues fui a visitarlo, ¿no? Y ya, pues agradecerle todo esto. Y me dice, digo, ya doctor, a mí me habían dicho que en 10 años teníamos que volver a cambiar la prótesis. Dije, no, pues ya para los 80, ya para qué. ya hasta me va a morir más bien de un infarto. Sí, me duele mucho. Esa confianza de él y esa seguridad, aparte de que tiene 33 años de experiencia, que es militar, digo, ¿qué cosas no ha visto? ¿Qué cosas no ha hecho? Y es especialista en eso, o sea, en rodilla, ortopedista. Con toda la confianza del mundo, y se los digo por Dios y por el universo, vayan con él. Les va a apoyar, los va a ayudar, porque una calidad de vida mala no es vida. No es vida. No hay que normalizar vivir con dolor. Y ahorita ya anda sin andador, sin bastón, sin nada, ya camina normal o necesita nada. como si nada. Hasta correr, trotar, hacer ejercicio o eso sí no. Ya puedo correr, ya puedo trotar, perseguir al nieto. Perseguir a mi niña, ya lo correcto. Pero quería enseñarte qué bonito quedó la prótesis, o sea, en relación a la herida, nada más quedó una línea, o sea, no quedó antiestético. Vamos, o sea, hasta eso cuidó el doctor. Ok. No, yo creo que ya cuando estás en una situación de dolor o así incomodidad, o sea, la estética pasa como a... Digo, pero, o sea, me da mucho gusto escuchar todo lo que me está comentando. Gracias. Sí, yo esto te lo digo porque me enteré de casos antes de operarme de que se les abría y X y dolores por todos lados. Y no, con el doctor no. Súper linda persona, te digo, y sobre todo esa experiencia. Parte de lo que hacemos nosotros, María Elena, es eso. Buscamos doctores en Latinoamérica que cumplan con cierto perfil y son con los que trabajamos. Nos encargamos de eso para que la gente vaya con un doctor que está certificado, que está acreditado, que sabe hacer o que puede hacer los procedimientos que están promocionando y minimizar el riesgo de la gente. Porque hay personas que van con un cirujano que no es cirujano y van con otro o algo así. Y la verdad, pues sí, el resultado, lamentablemente, si tú vas con una persona a hacerte un procedimiento que no sabe hacer, pues no podemos esperar un resultado tan óptimo como cuando vas con un experto, ¿verdad? Entonces, principalmente eso es lo que nosotros hacemos. De eso se trata nuestra página web, nuestro podcast. Y andamos buscando doctores que cumplan con ese perfil para con ellos colaborar, ellos recomendarlos, hablar con ustedes, pacientes, que puedan alentar a otros pacientes y generar esa conciencia de que hay que ir con doctores que estén certificados, que estén acreditados, que tengan todo en orden para poder tener un resultado como el que usted tuvo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ir a hacerte un procedimiento con un doctor que a lo mejor, no sé, es médico internista y te quiera andar operando, a que vayas con un doctor que tenga su alta especialidad, su subespecialidad en reemplazo de cadera, es ortopedista, trae toda la trayectoria, pues obviamente hacerlo en un hospital con todas las medidas de precaución, pues obviamente el resultado va a ser pacientes contentos como usted, ¿no? Sí, sobre todo decirte que aún en lo traumático yo pensé que iba a quedar como una semana, pues ahora sí que en el hospital. No, al siguiente día ya me dio de alta. Dice, perfecto, ya desayunó esto. Entonces,
ya la recuperación fue en casa, pero haz de cuenta al principio cada tercer día, luego cada semana y ya cada 15 días visitarlo. Entonces, te decía que me dijo, mire, Dios no lo quiera nunca, dice, pero puede pasar un accidente así fuerte y sus rodillas no se van a salir las prótesis, y se lo digo yo. Entonces eso me parece bien importante, y porque también me comenta, soy un médico de veras que muy delicado en su trabajo y muy dedicado. Entonces eso también pues habla muy bien del doctor Zárate. Es García Zárate, Pablo, sí, ya le digo. Excelente. Pues muchas gracias, María Elena, por habernos contado su experiencia, y esperemos que esto motive a más gente a visitar a los doctores, al doctor indicado para que les hagan el procedimiento que necesiten. Y sí te voy a agradecer, en verdad, esta es tu labor, y por algo dicen que el universo y Dios nos conecta, que la gente crea en el doctor, porque sí funciona, y se los digo yo que aquí estoy. Ya no tomo los medicamentos, nada para el dolor, de todo lo que tomaba, nada, suspendí todo, y ahora les digo, hasta la mente está más feliz. Y yo, sí. Claro. Pues me da mucha gusto que hagas esta labor, Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, y gracias por compartir su historia. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado, y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.